Muy buenas. Regresamos en las cuartas jornadas de buenas prácticas de recursos humanos, ya repuestos después de este café break y también después de que hayamos bajado un poquito el aire acondicionado. Les hemos escuchado. Bien, regresamos y lo hacemos con más ponentes, hablando de esas buenas prácticas de recursos humanos en estas dos jornadas. Hoy hablamos de la Ley de Función Pública por la primera parte, pero ahora vamos a hablar de transformar el modelo de gestión de personal. Y para ello tenemos con nosotros a catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, doctor también en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Él es Carles Ramiro Mata, vicerrector de Planificación y Evaluación Institucional. Un fuerte aplauso para él. Bien, buenos días a todas y a todos. Ante todo, agradecer al Cabildo de Gran Canaria la invitación por participar en estas magníficas jornadas y bueno, al director general de la Función Pública y a Fernando García Barba, que es un poco el inductor intelectual. Y no sé si el director general o él tiene una mente perversa y maquiavélica. Porque claro, invitarme a mí después de que el Estado, Carlos Moreno, presente su proyecto de ley, cuando yo tengo fama de ser provocador, radical y además catalán, un catalán cuando la AGE hace algo se le supone primero desconocimiento, porque de lo que conoces de administración local o autonómica, y luego se le presupone pues una visión muy adversa, ¿no?, de la AGE, y por lo tanto se supone que voy a hacer una crítica de lo que ha hecho él con total acritud. Algo falla, porque resulta que yo sí conozco la AGE, porque yo me formé en Madrid, en la Complutense, yo me preparé las oposiciones de los TAC, es decir, quería ser como tú. Lo que pasa es que a la vez hacía el doctorado y al final me di cuenta que un oficio mucho más prometedor era de turista, que es un profesor universitario, básicamente, y entonces descarté este oficio. Conozco bien la AGE porque he trabajado mucho en la AGE, he participado en muchas convenciones de expertos y le tengo un enorme cariño a la AGE, o sea, soy un catalán muy raro, que amo a la AGE. Y por lo tanto no voy a ser enormemente crítico. Pero sí que he tomado notas. Yo siempre voy sin papel y esta vez voy con papel. Eso es porque, vamos a ver, es importante que el Estado haga su proyecto de ley de función pública más allá que se pueda aplicar residualmente o supletoriamente en la administración local. Pero claro, es uno de los 18 que tienen capacidades legislativas para desarrollar el EBEP. Y que lo haga la AGE tiene una enorme importancia porque, por más que a un catalán esto le disguste, la AGE tiene un poder de prescriptor muy relevante, porque en nuestras administraciones públicas hay una lógica muy mimética, que los académicos llamamos de isomorfismo institucional, donde todas las comunidades autónomas se copian del Estado. Con lo cual, lo que hace el Estado podemos inferir que seguramente van a hacer la mayoría de comunidades autónomas y no se van a alejar mucho más allá. Y yo quiero empezar con los elementos positivos, porque creo que hay elementos positivos. Mi intervención va a ser, primero voy a hablar del proyecto de ley de la AGE, luego voy a hablar de los cambios que se están produciendo y que exigen, a mi entender, una transformación más radical que la que han presentado ellos de nuestro modelo de gestión pública, y luego cómo hacemos esto. Intento ser muy práctico, no quedarme solo en la teoría, porque incluso el modelo no creo que sea muy complicado, definir un nuevo modelo de función pública, pero lo que sí es muy complicado es implementar un modelo que es mucho más radical. El equipo de Javier Rueda, el anterior secretario de temas de función pública y director general, y tú como miembro de su equipo, seguro que tenías planteamientos mucho más disruptivos y mucho más radicales, pero claro, la realidad implica pues unos políticos timoratos y unas fuerzas conservadoras y reaccionarias de los grandes cuerpos del Estado, que no son los TAC, pero sí abogados del Estado, diplomáticos, etcétera, que les quitas un tema de los 500 que tienen y eso ya es una pérdida de prestigio descomunal, con lo cual imagínate cambiar los sistemas de selección que sea por competencias y no por conocimientos, que es una forma de decir memorístico. Eso de los conocimientos al final quiere decir memoria únicamente. Bueno, y voy a empezar por esta. Yo creo que hay unas novedades interesantes y por eso llevaba apuntes.
Tema de planificación estratégica, que siempre es muy cacareado, pero es imprescindible, y veo que es una apuesta intelectual tuya. Planificación estratégica, y además lo vinculas a la evaluación del desempeño. Bueno, eso es coherente, porque de hecho es algo que se retroalimenta y es de lo que más carecemos. Nosotros decidimos e implementamos, es decir, gestionamos, pero nunca planificamos y nunca evaluamos. Y ciertamente la planificación y la evaluación es el circuito de mejora constante, la evaluación implica nueva planificación y viceversa. Eso lo valoro positivamente. Evidentemente que de una vez por todas tengamos ya la dirección pública profesional. En la AGE podrían haber hecho perfectamente las direcciones generales, porque las direcciones generales mayoritariamente son ocupadas por funcionarios. Pero me parece realista centrarse en las subdirecciones, que ya es mucho y es un estamento clave, porque creo que si la dirección general es en el Estado, aunque algunas son técnicas, algunas tienen dimensión política, aunque la compren funcionarios, eso hubiera sido un lío y no hubiera sido realista a la hora de implementarlo. Me ha gustado especialmente esta insistencia que él decía por la sencillez y la flexibilidad. Es decir, esto es muy complicado, pero si la ley todavía lo complica más, entonces nos ahogamos. Muchos de ustedes son gestores de recursos humanos. Yo, en mi universidad, cuando busco un gestor de recursos humanos, que es el vicegerente de recursos humanos, yo estoy en una universidad pública, yo curiosamente, al ser profesor de un funcionario, soy de un cuerpo del Estado, con lo cual no nos reconocemos, pero somos colegas. Nuestra posición es vicegerente, ¿no? Y hay que decir que los vicegerentes de recursos humanos en mi universidad los cambiamos cada 2 o 3 años, porque son los fusibles. Yo cuando los contrato digo, tú eres el fusible. Cuando la tensión vaya más allá y empiece a afectar al vicerrector o al rector, te echamos y buscamos a otro. Pues cuando hago una convocatoria pone, busco tramposo o tramposa. Porque ser jefe de recursos humanos en una administración pública implica hacerse trampas constantemente en el solitario, porque si sigues la ley y la normativa, nunca vas a ser eficaz y eficiente. Claro que tramposos hay de dos tipos, el trilero este que está en las plazas o el elegante. Yo intento buscar un tramposo elegante, que no se note, que haga trampas pero de forma elegante. Por lo tanto, que sea sencillo y que sea flexible. Es decir, no detallemos mucho, por ejemplo, en el caso de la dirección pública profesional. Siempre parecía que en España optaríamos por el modelo que más o menos lo diseñaron Rafa Jiménez Asensio y Paco Longo, del modelo de la homologación, ¿no? Y tener una bolsa de homologados y ir a esa bolsa a buscar directivos. Pero claro, con la CRESAP y Portugal, que es ir seleccionando ad hoc puesto a puesto, pues ahora se ha puesto de moda el modelo portugués. Pero a lo mejor el modelo portugués no te funciona. En Portugal también hay elementos que no les funciona. ¿Y para qué te vas a atar a las manos si puedes optar por cualquier modelo o un tercero o un híbrido, por ejemplo? Eso también lo valoro positivamente. Ámbitos funcionales. Es que el nuevo modelo que proponemos algunos teóricos básicamente son ámbitos funcionales lo más flexibles posible, como tú lo has planteado, y todo basado en competencias. Y eso está en el espíritu de la ley. Otra cosa es que se refleje en la práctica, pero está, eso me ha gustado. Las competencias, los sistemas de selección. Bueno, para ser la AGE, que es el colmo del estamento conservador, que se propongan o anuncien que van a transformar los sistemas de selección, que ya no van a ser solo por conocimientos, es decir, memorísticos, sino además que se introduce el tema de las competencias, por tanto, práctica, habilidades, etcétera. Eso es una transformación también relevante y a tener en cuenta que nos puede dar mucho juego en la administración local. Luego, tema de la igualdad de género, también lo valoro positivamente. Que el INAP sea el gran centro, digamos, de selección de directivos, de aprendizaje, del tema competencial, de ir alimentando la formación para estos ámbitos funcionales y para que esta carrera horizontal, que evidentemente la carrera horizontal con estos 4 tramos también es algo que lo valoro positivamente. Bueno, y luego hay como... Y el grupo B, es cierto que tenemos en España siempre un déficit de formación profesional y ahora tenemos unos cursos superiores de formación profesional que hemos pasado de 180.000 alumnos a 400.000 en los últimos años y que los países avanzados, como Alemania, con la formación dual, le dan mucha importancia. No podemos tener una magnífica educación superior y tener una pésima ciclo formativo superior. Y ahí nos puede dar la administración pública muchas posibilidades. Vosotros habéis elegido 3 perfiles, pero
Los otros pueden elegir muchísimos otros perfiles porque incluso yo detecto que la formación profesional va a ir creciendo, no creciendo en cantidad, sino creciendo cualitativamente y al final van a tener títulos que en algunos casos van a valer más que los títulos universitarios. Y en este sentido hago autocrítica porque digo, tendríamos que acoger en la universidad los ciclos superiores plus que en la práctica van a ser equivalentes en el futuro a titulación universitaria, porque si no nos vamos a quedar sin alumnos y nos vamos a quedar poco competitivos y totalmente teóricos y alejados del mercado laboral. Pero esos son otro tipo de elementos. Claro, todo eso está muy bien, pero se puede hacer bien o se puede hacer mal. Veremos cómo se sustancia la dirección pública profesional. Por ejemplo, el tema ese de la carrera horizontal y de los tramos. A mí me parece buena idea. De hecho, hay funcionarios que funcionamos por tramos. Yo, como profesor universitario, estoy acostumbrado a los tramos, que son los famosos quinquenios de docencia, sexenios de investigación. Tú ahí puedes hacer como dos modelos. El modelo de damos tramos a todo el mundo, el modelo lineal, que obviamente los sindicatos van a intentar presionar para que sea así, café para todos, muy típico del país. Eso va a ser un desastre, no va a ser para motivar, para crecer, para incentivar y va a ser más caro. O bien puedes hacer los tramos que realmente sean competitivos. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos casi por antigüedad los tramos de docencia, no hay que hacer nada, pero en cambio los de investigación, allí sí que es competitividad, porque como el 50% ya no se presenta porque cree que no lo va a sacar, y de los que se presentan lo logran la mitad, con lo cual lo logra el 25%. Eso ya es complicado, que son el 25%, y tenemos tramos hasta 6, que son 36 años, digamos, de tramos. Pero claro, eso está pensado para el Estado, no para nosotros, no para las administraciones subestatales. El Estado son 4 gatos, porque son 500.000, pero quitas las Fuerzas Armadas y quitas los cuerpos de seguridad del Estado y se quedan en 140.000 y creo que, según como menos en los que son de gestión pura y dura, son muy pocos. Y además el Estado no presta servicios. El Estado tiene una función de planificación, de coordinación y de regulación. Por lo tanto, vosotros os podéis permitir una reforma incremental, como tú has anunciado, porque vuestras exigencias no son tan espectaculares como las que tenemos las administraciones subestatales, que son ayuntamientos y comunidades autónomas, bueno, administración local y comunidades autónomas, que sí tenemos una enorme presión porque tenemos el ciudadano y notamos el aliento en el cogote del ciudadano. ¿Qué cosas han cambiado? Bueno, yo he dado charlas sobre los cambios porque fíjate que en recursos humanos hacemos un juego de magia que congelamos el tiempo. Es el único ámbito donde veo que se congela el tiempo. Fijaros, ahora el Estado hace el desarrollo del EBEP, que incorpora el EBEP, fue un buen intento de reforma. Un intento serio y profundo de reforma, con 3 novedades importantes. Dirección pública profesional, que crees un error que esté en función pública, pero es igual. Evaluación del desempeño y carrera horizontal. Solo hemos tardado 16 años en que uno de los 18 que tenían capacidad legislativa se atreva a hacer algo. Y además se atreve a hacer algo porque resulta que es la Unión Europea que le obliga, que si no, no. Y además no está claro que llegue a tiempo, porque la legislatura se acaba y por más que lo hagan por trámite de urgencia, y tú te veo muy optimista, que crees que en el trámite no, te toca ser optimista, pero que en el trámite parlamentario esto va a mejorar. O sea, es probable que se apruebe, pero que va a mejorar en absoluto. Claro que solo del Estado, pero en cuando se te metan aquí los catalanes y los vascos, que unos no tienen idea de función pública y los otros tienen un modelo clientelar en la cabeza, ya se notó con los interinos, que te lo van a destrozar todo, Porque claro, como saben que tiene efecto mimético, no van a querer que salga una cosa que no les guste en la AGE. Pero bueno, eso son otras consideraciones. Pero el gran... Y además, cuidado, porque como si en 16 años no haya pasado nada. El EBEP era un magnífico intento de reforma de la función pública hace 16 años, pero ahora ya no. Esto ha cambiado mucho, en 16 años han pasado cosas, ¿no? Hemos tenido una crisis económica de caballo, hemos tenido una pandemia, hemos digitalizado de una forma extraordinaria la administración pública, ahora nos damos cuenta que lo importante son los sistemas de información y está de moda la gobernanza de datos. Y además vamos a congelar el tiempo en el futuro. En el futuro tampoco va a pasar nada. Porque, cuidado, esta ley que aprueba la AGE, se la aprueba, va a estar vigente 30 años.
Este es el pronóstico, porque aprobar una ley de función pública es lo más difícil que hay dentro del entramado legislativo. ¿Por qué? Porque tienes que tener acuerdo entre los partidos políticos, que ahora siempre es muy difícil, pero eso todas las leyes. Pero es que en este caso, además, tienes que tener, digamos, complicidad con dos niveles de administración, porque haces una ley autonómica que afecta a la administración local, con lo cual muchas veces te lo veta la administración local. Y tienes que tener la complicidad de los sindicatos, los actores sociales, con lo cual, digamos que es un circo de triple pista. Y eso al final no es posible. Fíjate, la ley de medidas de la función pública, o sea, ley de medidas urgentes de la función pública del 84, ¿no? Y era una cosa, no podemos tener la legislación franquista, pero hacer un estatuto básico, eso va a ser complicado. Vamos a darnos 2 años para hacer el estatuto básico y al menos durante estos 2 años tenemos una ley de medidas urgentes, totalmente provisionales. Bueno, la ley de medidas duró 23 años. Hay comunidades autónomas que tienen su ley de función pública desde hace 35 años exactamente a la misma. Por lo tanto, es fácil pronosticar que esta ley... Y esta ley va a absorber los cambios del futuro, no va a pasar nada en el futuro. Nos vamos a digitalizar más, la gobernanza de datos no va a ser la robotización, la inteligencia artificial. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser un poco más radicales, al menos en las administraciones subestatales, a la hora de hacer un nuevo marco legislativo. Porque ¿cuáles son las dos cosas que a mí me preocupan? Bueno, ahora yo como sigo la literatura como académico, perdón, ahora la literatura ha puesto de moda un nuevo modelo. Eso es literatura anglosajona, aquí todavía nadie lo ha explorado, no hay ninguna publicación. Por temas de oportunidades, pero yo seré el primero en sacar esta publicación. Un nuevo modelo para la administración pública que se llama gobernanza robusta. ¡Hala! Otra parida más, otra idea más. Porque es una literatura muy interesante que es pospandémica y hace una reflexión de lo que nos ha sucedido en la administración pública durante la pandemia. Y la literatura dice cosas ya sabidas por todos, como por ejemplo que a partir de ahora el entorno siempre va a ser turbulento. Es decir, las novedades tipo pandemia, etcétera, eso no va a ser una excepción, sino que nos tenemos que enfrentar a todo tipo de acontecimientos totalmente imprevistos. Bueno, eso de que el entorno, por lo tanto, los cambios van a ser muy rápidos, sobrevenidos y sorprendentes, eso ya lo sabemos, y que la administración pública para ello necesita un nuevo modelo que combine la estabilidad, porque la administración pública tiene que dar estabilidad, no todo es cambio, no todo es innovación, esto es un disparate, pero también el cambio. Y eso de hacer el oxímoron, que sea un modelo estable y a la vez totalmente cambiante y contingente, eso es complicadísimo. Y luego tienen todo un debate reflexionando sobre el concepto, que yo odio esta palabra, que es la resiliencia. La resiliencia, y todos estamos muy contentos porque hemos sido resilientes, ¿no? Bueno, ellos dicen, sí, hemos sido resilientes, pero lo que ellos llaman resiliencia pasiva. Es decir, nos viene la pandemia, hemos sido capaces de transformar algunas cosas para dar respuesta a la pandemia, pero el concepto de resiliencia a secas implica que tú estás en un estado, eres capaz de cambiarlo provisionalmente para regresar otra vez a la normalidad anterior. Y la literatura dice, la normalidad anterior ya no va a existir nunca. Siempre va a ser cambio constante, con lo cual tenemos que pasar de la resiliencia pasiva a la resiliencia activa, que implica que estos cambios que hemos hecho tenemos que aprender de ellos y tenemos que incorporarlos en nuestros sistemas de gestión en una dinámica constante de cambio. Por ejemplo, un ejemplo de resiliencia clásica, la ley de contratos. Como con nuestra ley no hay forma de contratar nada de forma rápida, la gente se nos moría y faltaban mascarillas y respiradores, pues lo dejamos en suspenso, para luego regresar otra vez a la vieja ley de contratos. La resiliencia, esto es pasiva. La activa sería que con todo eso que hemos aprendido durante la pandemia, incorporábamos las novedades positivas que nos permiten más flexibilidad y vemos dónde se generan más riesgos para, digamos, estar vigilantes. Pero claro, hay ámbitos donde no hay resiliencia y eso es en gestión de recursos humanos. Fijaros que tenemos a los ciudadanos totalmente crispados, Los ciudadanos están más enfadados con nosotros que en los últimos 30 años. ¿Por qué? Porque es que yo empecé siendo profesor dando una asignatura que se llama Servicción y Gestión Operativa de Servicios, que era una visión de empatizar con el ciudadano, del tema de la calidad, servicios implícitos y explícitos, luego una lógica de ingeniería
ingeniería industrial, propia de procesos, que cuando yo lo contaba, los alumnos se hinchaban a reír y yo no sabía por qué, porque no me daba cuenta que más que explicar una cosa de ingeniería, estaba explicando un tratado sexual. Porque hablaba de teoría de colas, análisis de flujos y análisis de capacidades. Y todo el mundo se partía la risa. Digo, pero si esto es muy aburrido. Bueno, ellos interpretaban otra cosa. Bueno, pues eso ya hace 20 años que he dejado de dar esta materia, porque en la administración pública aprendimos a prestar servicios públicos a los ciudadanos de forma confortable, de forma empática, pero ahora no lo hemos hecho bien. Y pospandemia tampoco lo estamos haciendo bien. No resiliencia es que resulta que tuvimos que enfrentarnos a la pandemia, pero la pandemia no solo era sanitaria, sino implicaba dar servicios a algunos ciudadanos vulnerables, ¿no? Como es el caso de los expedientes de empleo en aquel momento, de servicios sociales, los ciudadanos totalmente desatendidos. ¿Por qué? Porque resulta que estaban colapsadas estas unidades. Bueno, no podíamos dejar en suspenso la ley de función pública, que ahora los empleados no tienen ningún derecho y tú trabajas en agricultura, pero te mando a hacer expedientes de empleo. A mí no me hubiera importado que alguien me hubiera preguntado, yo como funcionario del Estado, oye, ¿tú qué haces durante la pandemia? Pues mira, estoy dando clases, porque las dábamos igual, pero en formato virtual, y ahora estoy escribiendo un libro sobre innovación. Y me dice, lo del libro de innovación se puede esperar. Ahora tú vas a pasarte unas horitas tramitando expedientes de empleo. Pues yo hubiera estado encantado de la vida, porque yo soy un servidor público y me duele mucho ver los ciudadanos que están desatendidos. Por cierto, ahora me tocaría, siguiendo esta regla, hacer los expedientes de las jubilaciones, porque a mí me duele mucho ver la gente que se jubila, que está 3 meses para conseguir una cita, que lo atiendan. No sé si me explico. En recursos humanos no hemos sido nada resilientes por nuestro modelo de gestión. Y luego, cuidado, que existe la resiliencia reactiva, que eso también tiene que ver con recursos humanos y con elementos culturales, que es lo que os decía ahora. Es decir, después de avanzar tantos años en atender mejor a los ciudadanos, con la pandemia nos emocionamos porque descubrimos que la administración que teníamos estaba más digitalizada. Es cierto, somos la administración pública número 17 del mundo más digitalizada, que es muy avanzado. Tenemos un sector público más digitalizado que el sector privado. Entonces, cierto, somos potentes tecnológicamente. Luego descubrimos el teletrabajo y nos emocionamos todos. Dijimos, en 2 meses hemos avanzado 5 años de teletrabajo y de tema de administración digital. Ya, pero de golpe resulta que sutilmente hemos despreciado a los ciudadanos. Porque durante la pandemia es una cosa, pero durante la pospandemia, eso de que digitalmente tienes que hacer el trámite o pedir cita y luego te atiendo cuando a mí me viene bien, etcétera, y te dan hora al cabo de 2 meses y pico, eso a los ciudadanos les enfada muchísimo. Que eso que todo lo tengo que hacer yo de forma digital, cuando el 40% de la población española no tiene competencias digitales suficientes para hacer un trámite con la administración pública, es decir, la formato presencial tiene que seguir. El otro día tuve una reunión con el alcalde de mi ayuntamiento, yo vivo en un pueblo cercano a Barcelona, bueno, pueblo, 22.000 habitantes, y solo de entrar ya monté un pollo, porque vi en la puerta de la oficina, no se atiende sin cita previa. Y yo le digo a la conserje, eso quítalo, eso es ilegal, eso es ilegal. Y además, estéticamente es horrible. Entonces la mujer, claro, la conserje va allí a la unidad, y les dice, oye, que este hombre dice que tenéis que quitar este cartel. Y ya sale la típica funcionaria y me dice, así un poco brava, y me dice que no sé qué. Dice, además, esto es servicio interno, porque eso somos de recursos humanos. Aquí los únicos que vienen son los internos, los empleados. Digo, ya, pero un ciudadano solo ve esta nota y cree que también va dirigido a él, y además muchas administraciones públicas lo están haciendo. Al final viene la jefa ya me reconoce y lo arranca. Y dice, es verdad, es una estupidez. Dice, además aquí la gente viene siempre cuando le da la gana y nunca nos hacen caso, entonces ¿para qué? Pero esta concepción de que, no, el ciudadano ahora vamos a apartarlo, ¿no? Con la administración digital, etcétera. No, tenemos que estar más cercanos, que estamos en una situación complicada, con más vulnerabilidad social, etcétera, etcétera. Y el otro elemento, que es evidente, es que necesitamos una transformación en el modelo de gestión de recursos humanos profunda y radical, aprovechando el envejecimiento de los empleados públicos y el famoso relevo generacional. No es que esto sea dentro, es que eso ya está pasando.
es que en los próximos 8 años se va a jubilar 1 millón de empleados públicos en España, que es el 33% de la masa laboral total. Es que se va a jubilar gente que tiene un enorme conocimiento. Eso es un problema enorme y, como dice el friki, también una oportunidad. El problema es la pérdida de conocimiento. Si ahora todas las administraciones públicas, creo que un poco tarde, pero se han inventado sistemas para retener el conocimiento. Bueno, yo soy muy escéptico, ¿eh? Este conocimiento se va a perder. Se va a perder porque, fijaros, los seniors, yo desgraciadamente soy senior, los seniors se dice que tenemos intuiciones. Ante un problema, de forma intuitiva, encontramos la solución. Fíjate, este conocimiento, ¿cómo se va a transferir? O sea, la intuición no existe, ¿eh? La intuición es conocimiento experto que se manifiesta de forma intuitiva. Pero cuando tú te preguntas, ¿cómo has encontrado esta solución? No lo sabes racionalizar. Dice, me ha salido. Es magia. Yo mismo lo digo. Claro, ¿cómo caramba vamos a transferir un conocimiento que los que lo poseen no son conscientes que poseen este conocimiento? Cuando nos haría falta un ejército de psicólogos organizativos tipo Miquel Gorriti, que a los seniors les extrajeran un conocimiento que ellos no saben que tienen y lo transfirieran a los que se quedan, a los jóvenes de la administración pública. Este conocimiento se va a perder. Y cuidado, que se va a perder un conocimiento de 35 años de carrera profesional y además ahora se nos jubilan los constituyentes de nuestras administraciones públicas modernas. Porque los que crean las comunidades autónomas, de cero, son los que ahora se jubilan. Y los que reinventaron los ayuntamientos son los que ahora se jubilan. Y por tanto son los que tienen un dominio espectacular de las reglas formales e informales porque las han creado ellos. Bueno, y si se pierde este conocimiento, ¿qué? Pues yo que soy un radical, pues que se pierda. Mejor. Porque creo que es una oportunidad de cuidado que si transferimos el conocimiento de forma tan delicada, también transferiríamos inercias y modelos de gestión anticuados. Pensemos que los que tenemos una cierta edad, todos, por más que nos hemos reciclado digitalmente, todos somos conceptualmente analógicos. Y ahora tenemos la oportunidad de atraer un talento joven, de gente muy bien formada, de gente en porcentaje con valores públicos y totalmente digitales. Este año nos ha entrado en la universidad los que han nacido en el 2000, ¿qué es? 2005, 2004 creo. 2004. Y en septiembre nos van a entrar los que han nacido en el 2005. Eso genera vértigo, ¿eh? Estos son los que se van a incorporar en la administración pública, los que han nacido alrededor del año 2000. Y esos son totalmente nativos digitales. Y esos son los que tienen que hacer una transformación casi desde cero, porque yo soy de los que propongo que no tenemos que reformar nuestro modelo de empleo público, lo tenemos que dinamitar. ¡Pam! Todo eso ya no sirve para nada. Y empezar desde cero a hacer un nuevo modelo de empleo público. Esta es un poco, digamos, mi hipótesis. Porque, claro, ¿cómo vamos a traer este talento? Ahora todas las administraciones públicas están preocupadas porque no se ven capaces de traer este talento, este supuesto millón de nuevos empleados públicos que tenemos que atraer a la administración pública. Y ahora se le ha ocurrido a la administración pública la brillante idea de hacer como jornadas y pasearse por las universidades para explicar lo chachi guay que es trabajar en la administración pública. Como si los jóvenes fueran tontos. Si tú tienes valores públicos, la mejor forma de aportar es trabajar en la administración pública. La administración pública no es una cosa burocrática y aburrida que ponemos tampones, sino que es un mundo totalmente dinámico, espectacular, polivalente y además para los jóvenes es muy atractivo porque muchos con titulación universitaria cobran el primer día justo el doble de lo que les paga el sector privado. Que somos competitivos económicamente, al menos a nivel de entrada. Quizás sí, los cabildos no, pero las diputaciones quizás sí tienen que hacer publicidad porque nadie sabe para qué sirve una diputación. Pero en Canarias, con eso de la isla y el cabildo, seguro que hay mucha más simpatía social que en el caso de las provincias, ¿no? Que nadie sabe. Pero el resto de administraciones públicas no hace falta. ¿Por qué no vamos a traer el talento joven? Por nuestros sistemas de selección. No les gustan nuestros sistemas de selección. Porque en España solo tenemos dos sistemas de selección. Uno que es cuando lo hacemos bien, que es memorístico. Y eso de que tienes que estarte entre 1 o 7 años si eres del cuerpo diplomático de media para aprobar una posición y estarte memorizando temas, esto la gente joven es sensata y no lo ve claro. Y cuidado, que el Estado dice que no, y el Estado saca pecho y dice, ahora se nos han presentado 400.000 para convocatoria de empleo público, pero no de los cuerpos elitistas. Ahí están detectando que no se les presenta suficientemente gente y preparada.
lo están notando que hay un déficit, porque la gente no quiere pagar este peaje, cosa que es lógico. Y luego en la administración subestatal a veces tenemos sistemas muy heterodoxos de contratación que algunos de ellos tienen carácter digital. Claro, yo cuando consigo que algún alumno tenga vocación de lo público, a mí nunca me vienen a ver los alumnos cuando estoy dando clases, pero tengo un amplio servicio postventa. Porque cuando acaban, dice, hombre, este tío resulta que decía cosas interesantes. Dice, yo quiero trabajar en un ayuntamiento. Y nos viene un ataque de realismo y le hago la pregunta, ¿tú conoces a alguien? Al menos hablo de Cataluña. Evidentemente, en Canarias esto no sucede. Y, bueno, en Canarias quizás sí, pero en la isla de Gran Canaria no sucede. Por lo tanto, es urgente para ayer, mejor que para mañana, cambiar los sistemas de selección de una forma enormemente radical, que sea por competencias, que sea atractivo. Yo me discuto porque participo en comisiones de expertos, no tú que eres una persona enormemente disruptiva, pero tienes unos cuantos colegas en función pública con los cuales me peleo mucho y no quieren cambiar el sistema de oposiciones clásico del Estado por 3 motivos. Los 2 primeros, con perdón, me parecen poco sólidos. El primero es, si yo he hecho la mili, que lo hagan los demás. Es decir, si yo me he cascado 400 temas, los demás también que pringuen. Eso me parece muy poco. Yo fui de los últimos que hice el servicio militar y no salí a la calle diciendo, lo que se mantenga, me ha tocado, he pringado, ya está. Segundo motivo, ya cuando se ven allí que las arrincono, porque son mujeres, las arrincono mucho, me dicen, bueno, pero no se puede despreciar la cultura del esfuerzo. O sea, hacemos estas oposiciones de 4 años memorizando para demostrar que son gente que se esfuerza. Pues oye, a lo mejor los podemos poner en una mina 4 años y a lo mejor hasta te sacan un diamante, si este es el objetivo. Pero el tercero sí que me resulta preocupante. Dice, como cambiemos los sistemas de selección, vamos a abolir la meritocracia. Esta concepción que solo por la vía memorística se puede conseguir igualdad, capacidad y mérito, sobre todo capacidad y mérito. Bueno, no, porque conocemos en el marco comparado, vosotros lo conocéis bien, muchos sistemas de selección que son básicamente por competencias, por ejemplo la Unión Europea, que forma parte de nuestro tejido institucional, no es nada memorístico, y lo hacen todos por competencias y es estrictamente meritocrático, que eso sí, hay que apostar y siempre mantener la meritocracia. Bien, estos son los motivos. Entonces, ¿qué es lo que propongo yo? No penséis que sea un cambio enormemente radical. Se trata de quizá ordenar mejor el tema de los vínculos, y eso mucha gente discrepa, pero yo creo que la mayoría de empleados públicos tenemos que ser laborales. La condición que exista un estatuto especial solo lo contemplo para aquellos que tienen, digamos, algún tipo de relación con la autoridad, jueces, fiscales, policías, etcétera, y luego aquellos que están muy cerca del poder político que necesitan una protección. Bueno, por ejemplo, yo, profesor de universidad, no hace falta que sea, un médico no hace falta que sea funcionario, y aplicarles el régimen laboral. Y luego apostar mucho por ámbitos funcionales, que no pueden ser muchos, con una cierta flexibilidad, tal como tú lo planteabas, donde uno hace un tipo de selección lo más polivalente posible dentro de este ámbito funcional y va haciendo la carrera horizontal, no tanto por establecer como los tramos como méritos, sino simplemente porque va adquiriendo cada vez unas competencias que están definidas más elevadas para hacer su carrera horizontal. Incluso con posibles vasos comunicantes entre ámbitos funcionales, porque puede haber un sector que queda, digamos, obsoleto en la administración y a la administración le interesa reforzar el otro sector y se hace un itinerario formativo donde uno puede ir saltar de ámbitos funcionales, salvo las profesiones reservadas. Yo nunca podré operar, obviamente, pero el resto puedo ser totalmente... De hecho, yo entré para ser profesor de ciencia política y he hecho cualquier cosa menos de profesor de ciencia política. Eso es la gran ventaja que tiene la administración pública, que es muy atractivo porque es enormemente polivalente. Y a partir de aquí, como evalúas para la carrera horizontal, la evaluación del desempeño ya entra, ya existe planificación, es decir, todo funcionaría de una forma, digamos, como bastante fluida, arreglada. Pero claro, el gran problema es cómo lo hacemos esto. A ver, cambiar un sistema de función pública, ya lo he dicho, es muy difícil, porque es un modelo que está totalmente capturado. Está capturado por una mala cultura política, que es tímida, que no es muy atrevida en materia de recursos humanos porque lo ve complicado y lo ve que solo tiene pérdidas a corto plazo y las ganancias, si hay, son muy a largo plazo y eso los políticos sabéis que son actores racionales y actúan siempre a corto plazo.
Y eso de trabajar para el próximo ministro, eso como que no. O aunque tú ganes las elecciones tu propio partido, trabajar para un compañero de partido, eso todavía da mucha más rabia. Con lo cual nadie quiere trabajar para otro. Todo el mundo quiere beneficiarse a corto plazo. Luego tenemos, los sindicatos son magníficos, pero también tenemos una cierta mala cultura sindical, ¿no? Por ejemplo, a mí era algo que me resulta muy incómodo, pero eso de la remoción, que la evaluaciones continuadas muy negativas podía dar pie a la remoción, eso me incomodó cuando salió la prensa, porque salió ya de forma demagógica, pero me incomodó cuando desapareció. ¿Por qué? Porque es que una cosa que no entiendo. A ver, en cualquier colectivo de profesionales tenemos un 10% que no funciona. En cualquier colectivo, también entre los empleados públicos. Nosotros no somos fuera de nuestra sociedad. Y de estos, de cada 100, hay uno, estadísticamente, que es un delincuente laboral. A los delincuentes laborales hay que poder echarlos. No es un sistema sano mecánicamente, alguien que tengas una puerta de salida de entrada y no exista ninguna puerta de salida, aunque sea pequeña. Que el hecho de que exista no quiere decir que la tengas que aplicar, sino el hecho de que exista quiere decir que este 1% ya no son delincuentes y al final solo vas a echar un 1 por 1000. Es decir, no lo entiendo, los sindicatos para defender al 1 por 1000 de los empleados públicos nos dejan indefensos a los 999 que quedamos, que estos comportamientos obscenos nos irritan enormemente, generan conflictos y mal clima dentro de nuestras organizaciones y además nos embrutecen nuestra imagen social como empleados públicos. Creo que necesitamos medidas de defensa. Es decir, claro que hay que el salario emocional, etcétera, pero a veces el salario emocional también se consigue con incentivos negativos, que tienen que ser muy excepcionales, ¿eh? Pero esa cosa me disgustó. Bueno, también estamos capturados por nuestras lógicas corporativas. Bueno, en el Estado, claro, la cultura de los cuerpos, gente de los vagos del Estado, los diplomáticos, los técnicos, los inspectores de Hacienda, los técnicos comerciales del Estado, etcétera. Y luego también estamos capturados por los jueces. Porque yo que he trabajado para muchos ayuntamientos, a veces he convencido a un equipo de gobierno del ayuntamiento para hacer una reforma en su modelo de gestión de recursos humanos. Y curiosamente los sindicatos están de acuerdo. Oye, poner de acuerdo a políticos y sindicatos en hacer una reforma en el sistema de gestión de recursos humanos, eso es muy excepcional y todos tenemos hemorragias de satisfacción. Pues bien, solo hace falta que a un único empleado no le guste y hace un recurso. Y claro, aquí hay algo que falla, porque los jueces son juez y parte. Son funcionarios, además del colectivo más conservador de la función pública. Y cuando analiza un caso dice, si esto digo que sí, a lo mejor me lo aplican a mí. Pues va a ser que no. Y cualquier cambio es que no, en lo contencioso administrativo o lo de lo laboral. A veces no es la ley, sino es la interpretación restrictiva que hace la judicatura de la ley lo que nos impide avanzar en materia de recursos humanos. Por lo tanto, claro, eso de dinamitar y apostar por un modelo totalmente nuevo de gestión de recursos humanos queda muy bien teóricamente, pero es imposible de implementarlo. Bueno, pues yo tengo alguna propuesta, que son un poco raras, porque claro, ante problemas raros hay que tener alternativas raras. Pero la primera propuesta que yo hago es ¿por qué no tenemos 2 modelos de función pública ante relevo intergeneracional? Entiendo, ahora cambiar de una forma radical nuestras reglas del juego a lo mejor es injusto, porque nos hemos acostumbrado. Pues para los que estamos dentro, mantenemos, para los interinos que van a entrar y vamos a plantillar, se mantienen las actuales reglas. Pero hacemos un nuevo modelo de función pública totalmente libre de capturas, que piense en el futuro y que sea el que reciba a los nuevos empleados públicos. Ya sé que queda raro, 2 modelos distintos de función pública, uno para los antiguos y otro para los nuevos. Evidentemente la lógica es que a medida que se va produciendo el relevo intergeneracional, uno desaparece, el antiguo, y el otro emerge. Y totalmente libre de capturas. Ahí los sindicatos no podrían... El nuevo modelo de función pública sería mucho más duro que el actual, yo os lo avanzo. Eso de los moscositos y los canosos ha acabado. No hay. Pero en cambio quizás va a ser mucho más atractivo, con muchos más incentivos de carrera, incluso salariales,
Y pensad que los jóvenes no tienen las mismas inquietudes y los mismos objetivos que tenemos nosotros, que esto ya ha cambiado mucho y son distintos, y es adecuarnos más a su perfil, cosas que valoramos nosotros muchísimo, ellos no valoran nada, incluso lo ven como elementos negativos para entrar en la administración pública. Por tanto, es una propuesta rara porque y ahí es donde aplicamos los nuevos sistemas de selección, porque aunque cambiaron los sistemas de selección, si los recibimos con nuestro modelo anticuado de función pública, tendremos gente brillante que va a entrar en la administración pública, pero que en cuestión entre 6 meses y 3 años se van a atontar totalmente. Porque, claro, se van a tener que adaptar unas reglas que son del siglo casi XIX cuando queremos afrontar problemas propios del siglo XXI. El segundo elemento, todo es así como muy instrumental, muy pragmático. Cambiar los sistemas de selección en la AGE yo entiendo que sea muy difícil. Pues ¿por qué no creamos 3 modelos de selección en la AGE? Que la ley lo va a permitir, la que estáis aprobando. Todos los nuevos puestos que no existen, pero que a partir de ahora van a ser imprescindibles en la administración pública, puestos tecnológicos, puestos de gestión de la información, gobernanza de datos, extracción compleja de información y análisis de información, puestos vinculados a la inteligencia artificial y la robótica, por poner ejemplos de nuevos puestos. Estos puestos que antes no existían, estos los hacemos 100% con sistemas selectivos competenciales. Ahí podemos ser radicales, ahí estamos libres de capturas. Claro, para eso antes tiene que haber planificación y salir de la tontería absoluta que puesto que se jubile el titular, puesto que tú convocas. Porque claro, estamos convocando puestos de conserje, de chofer de coche oficial, cuando eso no tiene ningún sentido y son gente que se va a quedar hasta el 2070, si entra muy joven. Cuidado que estamos hipotecando el futuro con esto. Luego, ¿por qué no hacemos un modelo híbrido, que es el que creo que propone la ley? Por ejemplo, para los TAC, que dentro de los grandes cuerpos del Estado son los más dinámicos, su función es de gestor, que sea una parte de conocimientos, es decir, memorístico, y una parte cada vez más grande de competencias. Y luego para los cuerpos clásicos que se regocijan de ser clásicos, como los abogados del Estado o los diplomáticos, los dejas con sus 400 temas, porque estos, si los atacas y te muerden, te matan. Con lo cual hay que dejarlos tranquilos. Yo estoy seguro que si implementamos esto, con el tiempo los TAC van a ser seleccionados solo con competencias, porque se van a dar cuenta que esto es mucho mejor. Y al final estos cuerpos, digamos, tan conservadores van a hacer mitad conocimiento y algo de competencias. Fijaros que son como estrategias realistas para ver si conseguimos implementar un nuevo modelo de función pública. Tercer elemento, las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, cuando hagan, ahora todas les entrarán un furor legislativo cuando ya lo ha hecho el Estado, básicamente para copiarse, entonces van a intentar hacer un único modelo de función pública que va a afectar a la administración autonómica y a la local. Y no van a poder evitar que, como solo conocen la autonómica, hemos pasado de un centralismo de Estado a un centralismo autonómico y los ayuntamientos se van a quejar que esta ley no recoge sus especificidades. Ya sabéis que cuando yo estaba negociando una ley de función pública, se me decían los ayuntamientos, pero esto está pensado para el gobierno catalán. Y digo, también es verdad. Digo, aquí no habéis contemplado el entierramuertos, que ahí no podemos hacer meritocracia, esto es hereditario, el que está en el cementerio y tal. Bueno, pongo una broma, pero hay unas especies de administración local que hay que atenderlas. Entonces mi apuesta es, no nos hagamos un lío ni nos peleemos. Vamos a hacer un único modelo autonómico de función pública, pero con 2 subsistemas. Y una regulación específica para la administración autonómica y otra específica para la administración local, con vasos comunicantes. Que existan piezas transversales que permitan decir que tenemos un único modelo de función pública, aunque tenga 2 submodelos en función de las necesidades de cada tramo de administración pública. Por ejemplo, el Instituto Vasco de Administración Pública puede ser un instrumento transversal que haga la formación a unos y a otros. Quizá eso ya es delicado, pero que sea un único agencia de selección, porque fijaros que luego no existe movilidad interadministrativa porque unos desconfiamos de cómo han seleccionado los otros. Total, si tenemos un único sistema de selección y todo el mundo lo sigue, pues entonces no habrán estas desconfianzas porque todos tenemos una calidad teórica pues equivalente. Es buscar sistemas porque, repito, lo complicado no es definir el modelo, que también, sino es implementar este nuevo modelo. Pues
bueno, yo lanzo estas 3 cosas, nunca nadie me ha dicho que todo eso no sea sensato. Y luego lo que se supone que tenía que hablar, me quedan 3 minutos, es sobre nuevas competencias de empleados públicos. Pero esto es muy fácil saber cuáles son las nuevas competencias de empleados públicos. Uno solo tiene que leer a Miquel Gorriti, que tiene cantidad de artículos. Por ejemplo, tiene uno sensacional, que es un capítulo de libro, en un libro de estos corales que yo coordiné, que se llama Administración Digital e Innovación Pública, donde ahí tiene un capítulo donde él con sus fuentes, que es esta plataforma ONED, y con psicólogos organizativos, establecen las competencias que tienen que tener los empleados públicos del futuro. Y él hace por orden de prioridad las 12 competencias que tiene que tener el empleado público del futuro. Y tengo que decir que si resumo estas 12 competencias, al final, y lo he dicho en el vídeo promocional de estas jornadas y se ha quedado, que me lo preguntaba un poco sorprendido, las competencias de un empleado público del futuro son 3 y son las de siempre. Saber leer, escribir y hablar. Ya está. No hacen falta más. No, porque si tenéis a Miquel Gorriti, y lo que dicen los especialistas es tener capacidad de atención, tener capacidad de espíritu crítico, saber interrelacionar conceptos. Vas viendo los 12 y los 12 saber leer, escribir y hablar. Que en el sentido literal ya sería algo positivo, ¿eh? Porque yo leo cada mail que me envían mis empleados, que no lo entiendo. Ni puntúan, ni se explican bien, hablan para sí mismos y o tienen su estructura mental y su nivel de conocimiento, o yo que soy su jefe no los entiendo. Eso es tremendo. En un municipio catalán hicieron como prueba selectiva a titulados superiores hacer una redacción. Titulados superiores, ¿eh? Y la redacción era tema libre, muy fácil. El impacto del turismo en la ciudad. Pues poner cualquier cosa. Además, nadie te evaluaba el contenido, sino eran lingüistas que evaluaban el grado de concordancia entre sujeto, verbo y predicado. Suspendió el 50%. Con titulación universitaria, ¿eh? Que no sabían escribir una sencilla redacción. Pero obviamente me estoy enfocando en una visión, digamos, más conceptual. Saber leer es tener una formación más multidisciplinar, tener capacidad de interrelacionar, de leer entre líneas, de tener capacidad de prospectiva, de adelantarse a los problemas. Saber escribir es encontrar solución a los problemas, que eso es muy difícil, teniendo en cuenta que ahora cada vez nuestros servicios y políticas públicas se han convertido más complicados y perversos porque hemos incluido nuevas exigencias, como por ejemplo temas de igualdad de género, que la celebro, o temas de sostenibilidad, pero que al final hace muy complicado, digamos, cerrar el círculo, porque todo es un Tetris. Y luego las competencias orales, no me refiero solo a la capacidad, digamos, de expresarse en público y de seducir a un auditorio, sino sobre todo a tener capacidades de trabajo colaborativo y de ser un inspirador también del trabajo colectivo y de generar estas sinergias que algunos autores, como Malio Rey, llaman inteligencia colectiva. Y a estas 3 habilidades de toda la vida le tenemos que sumar 2 más. Una es una cierta competencia matemática, porque el mundo del futuro es un mundo tecnológico, es un mundo de algoritmos y es un mundo matemático. Y a mí me preocupa mucho que a muy temprana edad los jóvenes ya tienen miedo escénico a las matemáticas y ya dejan de estudiar matemáticas. Quizá porque explicamos mal las matemáticas, ¿eh? Porque quizá explicamos cómo se hace una integral y eso ya te lo hace una calculadora. Quizá habría que explicar matemáticas más de tipo conceptual. ¿Qué implica conceptualmente una integral? ¿Qué implica conceptualmente un algoritmo? ¿Cuáles son sus elementos críticos? Pero nos hacen falta en el futuro más competencias conceptuales matemáticas y también, por supuesto, más competencias humanísticas. Eso de las humanidades, los cambios van a ser tan profundos que cuando hay disrupciones, eso apela a restablecer unas nuevas reglas éticas y morales, incluso morales. Y para eso hace falta gente que no sea estrictamente tecnocrática, sino que tenga un conocimiento humanístico, incluso conocimientos de carácter filosófico. ¿No os habéis fijado que antes los gurús en estas jornadas eran los del management? Luego los gurús pasaron a ser los cocineros. Ahora los gurús son los filósofos. Cuando se hacen talleres, etcétera, viene un filósofo y arrasa. Daniel Innerarity, el chino alemán, el coreano alemán que está de moda. Los filósofos son los que tienen mayor capacidad ahora de incidencia, de acompañarnos en los cambios que hay en la administración pública. Por lo tanto, de humanidades y la madre de las ciencias, todas las ciencias y sociales, que es la filosofía. Bueno, y con eso
creo que he hecho los 3/4 de hora y ahora estoy abierto a las preguntas críticas. Espero que la AGE no me devuelva la bofetada, que ha sido muy suave, ¿eh? Gracias, muy amables. Vamos a ver si hay preguntas. Tenemos micrófonos. Solo tienen que levantar la mano y los compañeros se acercarán para darles el micrófono. ¿Alguna pregunta? Pues parece que ha quedado todo claro. Mira, por aquí. Os he aplastado. Buenas, Carla. Bueno, como siempre, darte las gracias porque nos entretienes, nos animas y haces que estas jornadas pues no solamente aprendamos, sino también nos riamos un poco, al fin y al cabo. Bueno, quería aprovechar para preguntarte, ya que has hablado de la selección, claro, de que bueno, pues las competencias que se le va a exigir a los empleados públicos y para intentar atraer el talento joven también, y ahora que se habla también de la inteligencia artificial, que es algo que yo creo que ya que tenemos que aprender a convivir con ello y a gestionarlo, no se trata de rechazarlo porque ya está ahí. ¿En qué medida, claro, la profesionalización de la selección, porque tal y como vemos ahora la selección en las administraciones públicas, sobre todo en las locales, en los ayuntamientos pequeños, es una selección muy poco profesionalizada, en la que pues, con escasos recursos se selecciona, se llama para los tribunales a gente que está ocupadísima y siempre lo hace de una manera un poco marginal y al fin y al cabo ese es el proceso a través del cual va a entrar el personal que luego va a pasarse 30, 35 años ahí. Entonces, ¿en qué medida hay que profesionalizar adecuadamente la selección, que haya empleados que a lo mejor pueden incluso cobrar un plus porque van de manera regular a conformar tribunales o incluso traer gente de fuera de la calle para que asesoren técnicamente en distintas materias, lógicamente? Sí, sí. ¿En qué medida eso puede contribuir a que la selección sea más acertada? Estoy de acuerdo. Es decir, es que tenemos que transformar los sistemas de selección para atraer el talento con gente con las competencias que nos hacen falta de cara al futuro, para hacerlo más atractivo y confortable para los candidatos, pero tercero, para hacerlo más confortable para nosotros mismos. Porque el problema es que tenemos un modelo, el clásico, que no nos funciona y a nosotros mismos nos da pereza. Por eso hemos tenido el gran problema de los interinos, porque como el sistema de selección tradicional era demasiado complicado, pensad que desde que tú detectas la necesidad de tener un nuevo funcionario hasta que realmente ocupa la plaza como funcionario, los jefes de recursos humanos me dicen que el tiempo medio son 2 años. Dice 2 años si vamos a velocidad de crucero, pero como tropecemos son 3 o 4. En eso siempre tropezamos porque hay muchos litigios, está de moda hacer filibusterismo por delante de los candidatos y de otros actores, y entonces te demoras 4 años, cuando eso hay que agilizarlo. Hay que agilizarlo y luego profesionalizarlo, claro. Eso para administraciones públicas como la AGE, yo creo que lo tenéis contemplado claramente, la profesionalización, crear cuerpos especializados, estancias, gente bien formada, con dedicación durante una etapa de su vida casi a tiempo completo, etcétera. Eso es posible para las grandes administraciones públicas, pero eso es totalmente imposible para los ayuntamientos. Con lo cual yo lo que propongo es que a nivel autonómico exista como una agencia de selección, que yo no soy de los que pienso en crear chiringuitos. El Instituto Vasco de Administración Pública podría ser perfectamente la caja donde ubicar esto, igual que sería la caja también de acreditación de directivos, además de hacer la formación, y que tú dejes, siempre hay que dar libertad a los ayuntamientos para que, por sistemas de encomienda, terciaricen sus procesos selectivos a esta instancia. Yo creo que las ventajas que sería una instancia profesionalizada y además, digamos, con dinero, tendría economías de escala. Evidentemente los ayuntamientos le pagan al instituto, le pagan, pero os va a salir más barato que si lo hacéis vosotros mismos y lo va a hacer mejor. Yo creo que los alicientes son enormes porque
hay muchos alcaldes que se quedan incómodos con los sistemas de selección, porque no los ven como no del todo blindados, se hacen de forma artesanal y puede ser acusado injustamente de clientelismo o de nepotismo. Oye, lo ha hecho una instancia independiente ajena al ayuntamiento. Yo he dicho, quiero este perfil, y ellos se han encargado de hacer el proceso selectivo para conseguir este perfil y son profesionales de ello y lo pueden hacer. Evidentemente, el Ayuntamiento de Las Palmas, como tiene suficiente capacidad y envergadura, va a decir no, yo lo quiero hacer por mi cuenta. Bueno, si lo quieres hacer y tienes capacidades para hacerlo bien, pero los restos de municipios que son más pequeños no tienen esta capacidad y siempre tenían esta posibilidad voluntariamente de externalizarlo por una instancia que sí esté profesionalizada. Pero evidentemente, si no está profesionalizado, y luego incluso nos podríamos plantear, porque en la Unión Europea, ¿qué hace? La Unión Europea, por ejemplo, ahora hace como un test de inteligencia y psicológico, psicotécnico. Psicotécnico no es para ver si estás mal de la cabeza, sino es para ver si tienes capacidad de trabajo colaborativo, es decir, si eres un cowboy o un miembro de equipo. Y luego, la inteligencia dice Miquel Gorriti que es el primer predictor de un buen empleado. Y luego hace una prueba práctica que te mandan con 100 emails y tú tienes 2 o 3 horas y tienes que interrelacionar la información. Bueno, lo que es nuestra vida real, que recibimos una luz de información, tienes que saber discriminar lo que es accesorio con lo que es importante, interrelacionar un aspecto con otro aspecto y luego dentro del que le hace un conjunto de preguntas. Evidentemente, para hacer esto es complicado. O, por ejemplo, Miquel Gorriti, que propone la entrevista como sistema de selección, él se enfadó una vez conmigo porque yo dije en El País que la entrevista estaba totalmente descartada. Y él se ha dedicado muchos años en demostrar científicamente, es muy científico, es doctor en psicología de la organización, que la entrevista muy bien hecha puede ser totalmente, digamos, fiable y además totalmente neutral. Pero claro, la entrevista con nuestra poca profesionalidad a la hora de saber hacer entrevistas y siempre con el cogote político que te va diciendo, el más guapo es este, ¿eh? El más guapo es este, que curiosamente es su primo o el que tiene carnet de partido. Y tú con la entrevista, evidentemente con la entrevista puede ser un agujero negro de clientelismo en nuestras administraciones públicas espectacular. Por eso yo dije que descartaba la entrevista, porque no todos tenemos un Miquel Gorriti al lado, en la silla de al lado para que te pueda hacer la entrevista. Y algunas que científicamente se pueden hacer, pero aunque tenga gente muy profesional, no está claro que sean tan buenos profesionales para poder utilizar algunas técnicas que sí utilizan en otros sitios. No sé si me he explicado. Sí, sí. Se tendría que centralizar las comunidades autónomas. Y fíjate que luego es ese tema de movilidad interadministrativa. Yo creo que la movilidad interadministrativa es sana. Ustedes están en una comunidad autónoma que además con el tema de las islas y tal, creo que todo el mundo es muy consciente de la realidad del país. Pero en otras comunidades autónomas, como por ejemplo la mía, todo se hace desde Barcelona y el territorio es un sitio donde vas a pasar el fin de semana y poca cosa más y no entienden la realidad. O la AGE es la AGE, una vez hicimos una reforma con Joan Prats y tenía un título horroroso, que es AGE, una administración de todos, todas, para todos, todas. Y con totis ahora sería la hostia. Bueno, es cierto, la AGE lo que hace nos afecta a todo el territorio. Y el 70% de los funcionarios de la AGE que están en Madrid son de Madrid. Son de Madrid o sociológicamente son de Madrid. Es decir, si yo que soy catalán de Girona y hubiera aprobado las TAC, me hubieran contado como catalán, pero eso no es verdad. Porque de 18 años me sacan del Ampurdán, me meto en Madrid, yo en la Beza del Rayo ya me volví madrileño y replico el modelo de Madrid y legislo para Madrid y pienso para Madrid. No se hace con mala fe, hace falta que la AGE tenga funcionarios de la Administración Autonómica y les diga, cuidado, que eso en la comunidad autónoma funciona esto, que saben de sanidad, que saben de educación, esto que hagan de Canarias, de cuidado, que en Canarias eso es un problema y desde aquí no sé qué, y el gallego, etcétera. Y tendríamos más movilidad si tuviéramos sistemas de selección, digamos, un poco más acreditados y estandarizados que nos genera un marco de confianza entre todos.
y luego quitarnos algún pozo de elitismo que tiene alguna administración pública que se consideran ellos mejores que los demás. Eso también. Nos hemos quedado sin tiempo ya. Carles Ramió, muchísimas gracias. Un fuerte Gracias. aplauso para él. Gracias.